Señoras y señores, una vez más estamos con todos ustedes con este espacio de radio llamado Encuentros en la Galería. Un espacio patrocinado por la Galería de Arte Xerión, en La Coruña. Hoy, en Encuentros en la Galería, vamos a realizar un paseo por las diferentes obras que podremos ver en su actual exposición sobre pintura y escultura gallega. Exposición que dio comienzo el pasado jueves 13 de julio y que permanecerá hasta el próximo 31 de agosto de este año del 2023. Estos son algunos de los cuadros y esculturas que podremos ver en la Galería Xerión en esta exposición de pintura y escultura gallega. Como por ejemplo, la del pintor Alfonso Costa, pintor nacido en Noia en 1943, que recibió su formación artística en Barcelona, aunque ya de niño destacaba por su gran imaginación y su destreza para el dibujo, por lo que su madre lo inscribe en un curso de dibujo por correspondencia. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Torsos. Y continuando con este paseo virtual, nos paramos con Chelín, que es el nombre artístico de cómo se presenta el pintor José Eduardo Martínez González, pintor que nació en La Coruña en 1945 y que falleció en el año 2016. Su vocación artística la descubre con el dibujo, mientras estudiaba en el Colegio de los Maristas en La Coruña. Después del bachillerato comienza la carrera de marino mercante, estudios que abandona. Se integra en el Ballet Gallego Rey de Viana, formación artística con la que recorre distintos países de Europa y América. De regreso a La Coruña, ya fuera del ballet, Chelín comienza a prepararse para ingresar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Estudia en la Escuela de San Fernando con sus amigos de La Coruña, Zapata y Vasco. Aquí podemos ver su pintura titulada Fantasía. Otra de las obras que podemos ver en esta exposición es la de Collado. José González Collado nació en Ferrol en 1926 y falleció en La Coruña en el 2018. González Collado, a los 12 años, ingresó en la Escuela de Artes y Oficios de Ferrol, que fue fundada en 1881, la más antigua de este tipo en Galicia, por la que pasaron numerosos jóvenes ferrolanos, algunos de los cuales llegaron a destacar en la pintura. Con 17 años ya gana su primer premio en el mundo artístico. Aquí podemos ver su pintura titulada Pescadores. Y ahora nos centramos en la pintura de Clara Marín, una pintora que nace en Barcelona y a partir de los 7 años reside en Lugo, donde estudia la carrera de magisterio. Allí se inicia en la pintura en las clases del pintor Blas Lourés. Cursa estudios de esmalte y talla de madera en la Escuela Mestre Mateo de Artes Aplicadas de Santiago. Desde 1982 y durante varios años asiste a un obradoiro de arte dirigido
por el pintor compostelano Quintana Martelo. A partir del 2007 se inicia en el grabado bajo la dirección del artista gallego Alfonso Costa. Aquí podemos ver su pintura titulada Alfareras. Y en este paseo virtual nos centramos ahora con el pintor Falcón, un pintor autodidacta que nació en Cambados en 1942 y que define su obra como un viaje a través de la creatividad. Animado por el pintor Rogelio Lorenzo, expone por primera vez su obra en Pontevedra, donde obtuvo notable éxito de la crítica y de público. A partir de este momento inicia el camino hacia su personal expresionismo. Aquí podemos ver su obra titulada Carnaval. Y continuamos este paseo con la pintura de Óscar Cabana, pintor nacido en La Coruña en 1980, que cursó estudios de arquitectura en la Facultad de La Coruña. Además, estudia grabado con Isabel Pintado y con Ali Ali. Realiza su primera exposición individual en La Coruña en mayo del año 2008 y su primera colectiva en Melide en julio del mismo año. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Parrote. Y ahora contemplamos la obra de Chelo Rodríguez. Esta pintora nace en Porriño, en la provincia de Pontevedra, en 1950. Desde ya su infancia siente fascinación por la pintura. Estudia dibujo y pintura en la Academia del pintor Antonio Valverde, en su Porriño natal, durante un periodo de 5 años, completando su formación en el taller estudio del pintor Nito Pereiro. El color, la pasión y la disciplina definen el trabajo de Chelo Rodríguez. Aquí podemos ver su pintura titulada Primavera. Y ahora nos centramos en el pintor Juan Galdo, un pintor nacido en Ferrol en 1940, que comienza su formación artística a los 15 años en el taller de Ricardo Segura. A los 20 años viaja a París, donde estudia pintura y modelado con el maestro Jean Veritien durante 4 años. En 1960 participa en la primera exposición de pintura de artistas ferrolanos. En 1961 recibe una medalla en el certamen de pintura Bello Piñeiro, en Ferrol. En 1962 recibe su segunda medalla en el certamen de dibujo Feria del Mar, en Ferrol. Ese mismo año realiza su primera exposición individual en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Ferrol. Aquí podemos ver su pintura titulada Pinar de Cabanas.
Y continuando con este paseo por la exposición de pintores y artistas gallegos de la Galería de Arte Serión, nos centramos ahora en la obra de Lodeiro. Xosé Telmo Lodeiro Fernández nació en Teis, en Vigo, el 21 de octubre de 1930 y falleció en la misma ciudad el 30 de septiembre de 1996. Lodeiro es un pintor de formación autodidacta, con una primera etapa de autodescubrimiento en la que pintó paisajes, bodegones y vida campesina, pero sin dejar de investigar la obra de otros artistas nacionales e internacionales. En 1963 realiza su primera exposición en el Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra. Aquí podemos ver su pintura titulada Acuarela. Y también de este pintor Lodeiro podemos contemplar su pintura titulada Puerto. Y dentro de este recorrido por las obras de artistas gallegos en la Galería de Arte Serión, nos paramos a contemplar la obra de Jorge Cabezas. Este pintor nació en La Coruña en 1972. Es un artista autodidacta, con un estilo figurativo propio, muy definido por su propia iconografía, que está protagonizada por objetos cotidianos. Sus primeras exposiciones tuvieron lugar en cafés y bares. Allí comenzó a vender sus cuadros. Los encargos fueron llegando años después, con diseños de carteles, portadas de discos y libros. Jorge Cabezas no solo utiliza el lienzo para crear, ha hecho incursiones en el mundo de la moda, como por ejemplo diseñando y pintando los trajes del cantante y amigo Joel López y su banda, que se han utilizado en varias de sus actuaciones en directo. Aquí podemos ver su pintura titulada Con pipa. Y aquí podemos ver su pintura titulada Cafetera. Y ahora nos paramos a contemplar la obra del pintor Jesús Risueño, un pintor que nació en Ciudad Real en 1962. Este gallego de adopción, desde hace 3 décadas, es arquitecto, pintor y docente de artes plásticas. Aquí podemos ver su pintura titulada Puesta de sol en las catedrales. Y aquí podemos ver otra de sus pinturas, que lleva por título Torre de Hércules. Y continuando con este paseo virtual por las obras que expone la Galería Serión
de pintores y escultores gallegos, nos centramos en la obra de Patiño. Antonio García Patiño nació en La Coruña el 19 de septiembre de 1932 y falleció el 19 de marzo del año 2010. Aquí podemos ver su pintura titulada Figura. Y aquí podemos contemplar otra de sus obras, su pintura titulada Figuras. Y ahora vamos a recrear la mirada con la obra de Rafael Úbeda. Rafael Úbeda Piñeiro nació en Pontevedra en 1932. Atraído por el arte desde temprana edad, comenzó a estudiar pintura de caballete, muralismo y grabado durante el bachillerato, que cursó en su ciudad natal. En 1956 se traslada a Madrid, donde estudia Bellas Artes en la Escuela de San Fernando, donde destaca y obtiene una beca para el Paular como paisajista. Al mismo tiempo, siguió los cursos de la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Rafael Úbeda es un artista polifacético. Comenzó con el paisajismo, derivando luego, durante su estancia en Italia, hacia una geometría estructural de base cubista y cromatismo muy cálido, con rojos dominantes, para llegar finalmente a su etapa actual, completamente expresionista, con raíces irónicas y con la misma estructura geométrica. Aquí podemos ver su pintura titulada Música de circo. Y aquí podemos ver otra de sus pinturas, en este caso titulada Hórreos. Y continuamos con más pintores cuya obra podemos ver en esta exposición en la Galería Serión de pintores y escultores gallegos. Ahora nos centramos en la obra de Julio Sanjurjo, un pintor y escultor que nació en La Coruña en 1958. Su estilo se define entre la pintura figurativa, paisajística y la poesía de los colores. En muchos de sus cuadros podremos observar una figuración abstracta con sombras y luces de toques cubistas. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Playa. Y aquí podemos contemplar su escultura en aluminio fundido que lleva por título Mirada Profunda. Y ahora vamos a observar la obra de Francisco Mantecón. Francisco Mantecón Rodríguez nació en 1948 en Vigo
y falleció también en Vigo en el año 2001. Es un pintor de vocación muy temprana. Entre 1972 y 1976 estudia Bellas Artes en Barcelona, pensionado por la Diputación de Pontevedra. Aquí podemos ver su pintura titulada Nocturno. Y continuamos ahora con la obra del artista Lugrís González. Urbano Lugrís González nació en La Coruña en 1908 y falleció en Vigo en 1973. Urbano Lugrís, también conocido por su seudónimo de Ulises Fingal, fue hijo del político y escritor Manuel Lugrís Freire, uno de los fundadores de la Real Academia Gallega, y de la pianista Purificación González. En 1930 se traslada a Madrid, donde se integra en las misiones pedagógicas, con las que recorre diversas ciudades españolas, diseñando figurines y decorados para el Teatro La Barraca. En esta época conoce a Federico García Lorca y a Rafael Alberti. Aquí podemos ver su pintura titulada La Vuelta al Mundo. Y ahora vamos a contemplar la obra de Lugrís Vadillo. Urbano Lugrís Vadillo nació en Vigo el 8 de mayo de 1942 y falleció en La Coruña el 1 de febrero del 2018. Es hijo del pintor Urbano Lugrís González. Además, es una de las grandes figuras del arte gallego del siglo XX. Estudió la carrera de náutica y llegó a ser oficial de máquinas en la Marina Mercante, profesión que comenzó a ejercer al mismo tiempo que la pintura. Continuó vinculado profesionalmente al mar hasta el año 1971, cuando se dedicó de lleno a la pintura. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Primera Época. Y continuando con este recorrido virtual de obras expuestas en la Galería de Arte Serión con motivo de su exposición de artistas gallegos, nos centramos ahora en el artista Luis Seoane, un dibujante, pintor, grabador y escritor, hijo de migrantes que nació en Buenos Aires el 1 de junio del año 1910 y falleció en La Coruña el 5 de abril del año 1979. Realizó el bachillerato en La Coruña y estudió Derecho en Santiago de Compostela. Se le dedicó el Día de las Letras Galegas en el año 1994. A mediados de los años 90, a partir de los fondos conservados por la viuda de Seoane, María Elvira Fernández López, se creó la Fundación Luis Seoane en La Coruña, que desde entonces realiza y promueve muestras sobre su obra y su época. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Pasa la Marola.
Y ahora vamos a contemplar la obra de la pintora María Jesús Díaz, una pintora que nació en La Coruña en 1957. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de La Coruña, su ciudad natal, y en 1987 realiza su primera exposición en Madrid y La Coruña, con motivo de la Muestra de Artes Plásticas 75 años de Unión Fenosa. En su obra destacan grandes y pequeños espacios donde la mancha es la propuesta, en un marco que deja volar la imaginación. Aquí podemos ver su pintura titulada Puesta de Sol. Y continuamos este recorrido con otra pintora, en este caso con la pintora Isabel Pintado, una artista madrileña licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense y afincada desde el año 1991 en La Coruña, donde reside y desarrolla su labor profesional y creativa. Aquí podemos contemplar su pintura que lleva por título Os Caneiros. Y ahora vamos a contemplar la obra de Jorge Castillo, un pintor gallego que nació el 16 de junio del año 1933. Es un destacado miembro del movimiento surrealista. Realizó su primera obra con tan solo 10 años y fue una copia de un cuadro de Rubens. Su infancia y juventud transcurren en Buenos Aires, donde entra en contacto con artistas de la talla de José Otero Abeledo, más conocido como Laxeiro, Manuel Colmeiro, Guimarães y Luis Seoane. Aunque es un artista autodidacta, en 1949 entra en el taller de los artistas argentinos Raquel Forner y Alfredo Bigatti. Aquí podemos contemplar su obra titulada Niño. Y ahora vamos a contemplar la obra de Lola Rivero, una pintora que nació en Madrid en 1955 y además es doctora en filología francesa. Ha desarrollado paralelamente un trabajo en el terreno de la pintura a la que pudo dedicarse de modo más sistemático a partir del año 2010. Casada con un coruñés, su vida ha transcurrido entre La Coruña y París, y es en esta ciudad donde se empapa de los movimientos renovadores de la pintura francesa, sobre todo del impresionismo. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Atardecer. Y ahora nos centramos con la artista Marta Pardo de Vera. Nació el 25 de julio de 1948 en La Coruña. A los 10 años, y de la mano de los pintores Leonardo Abelenda y María Luisa Pedrero, comienza su formación en dibujo y pintura, que completa después en la Escuela de Bellas Artes y Oficios Pablo Picasso de La Coruña. En ella contaba con profesores y pintores como José Luis Rodríguez y Mariano García Patiño, o también el escultor Antonio López.
En 1967, y tras su paso por las escuelas de Artes y Oficio de Madrid, Valencia y Sevilla, emprende su carrera profesional con una exposición en el Museo Provincial de Lugo. Aquí podemos contemplar su pintura titulada El tiempo y sueña. Y continuando con este recorrido por las obras expuestas en la Galería Xerión con motivo de su exposición de artistas, pintores y escultores gallegos, nos centramos ahora en la obra de Pedro Castro Couto, un artista nacido en Ferrol en 1948, que a los 17 años se traslada a La Coruña para realizar los estudios de náutica, convirtiéndose en residente en la ciudad herculina. Perico Castro, como es popularmente conocido, comenzó a pintar cuadros llenos de simbología que evocan leyendas celtas y medievales europeos. Su pintura la podemos considerar como muy intelectual, porque para su realización el artista pasa un proceso riguroso de investigación y de documentación. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Benicasa de Todi. Y seguimos con la artista conocida como Pepa Domingo, que es el nombre artístico con el que firma la pintora llamada María José Domingo Pérez Ujena. Esta artista, de origen valenciano, reside desde hace muchos años en Galicia. El estilo de esta pintora bebe en un impresionismo ilumínico. Aquí podemos ver su pintura titulada Desde la Alcazaba. Y ahora nos centramos en la obra de Seijo Rubio. José Seijo Rubio nació en Madrid en 1881 y falleció en La Coruña en 1970. Era hijo de un militar gallego que estaba destinado en el Ministerio de la Guerra. Cuando cumplió 6 años, la familia se trasladó a vivir a Galicia, en un primer momento a Lugo, más tarde a Betanzos y finalmente a La Coruña, donde vivió a partir de 1897. Su formación artística comenzó en Betanzos, donde llevó a cabo la decoración del tradicional globo de Claudino Pita, y también allí nació su amor por Galicia. Más tarde fue alumno de la Escuela de Artes y Oficio de La Coruña y de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la que tuvo maestros como Fernando Labrada o Eduardo Martínez Vázquez. Su trabajo como pintor estuvo casi exclusivamente dedicado a la representación del paisaje gallego. Aquí podemos contemplar su pintura titulada Desde el Pinar de Cabanas. Y ahora nos centramos en la obra de Xavier Pousa, un artista que nació en la localidad de Goián, en la provincia de Pontevedra, el 13 de abril de 1931 y falleció en Vigo el 8 de diciembre del año 2000. Durante su infancia, en su pueblo natal, realiza sus primeras manifestaciones artísticas y se convierte en discípulo de
Antonio Fernández. En 1950 se traslada a Madrid, donde se forma en dibujo en el Círculo de Bellas Artes y en el Museo de Reproducciones Artísticas. En 1951 ingresa en San Fernando y finaliza la carrera en 1956. Participa en su primera muestra en Pontevedra. Considerado uno de los paisajistas más relevantes de la pintura gallega de la segunda mitad del siglo XX, ha sido definido como el gran maestro de la luz y del color. Aquí podemos ver su pintura titulada Pan. Y otra de las obras que podemos contemplar en la Galería Serión, con motivo de su exposición de pintores y escultores gallegos, es el cuadro de Mili Galán titulado Rendida del trabajo. Y aquí contemplamos la obra del artista Stefan Lupea, con su pintura titulada Canicas. Complementa esta exposición de pintura y escultura gallega algunas esculturas. Estas son algunas de las obras escultóricas que podremos ver en la Galería Serión, como por ejemplo la del escultor Belmonte, con su obra titulada Hades. O la del escultor Fidel Goas, una escultura de hierro y madera titulada Efigie de Somotracia. También podemos contemplar esculturas del artista Lola Catalá, como por ejemplo esta escultura titulada Niños jugando. También podemos contemplar la obra del escultor Miguel Couto, como por ejemplo su obra en bronce titulada Amigos. De la escultora Susi Badío podemos contemplar su obra realizada en barro refractario que lleva por título Torso. También podemos contemplar la obra del escultor Sherman Rodríguez, como por ejemplo su escultura que lleva por título Diosa de la Fertilidad.
Y otra de las esculturas que podemos contemplar es la obra de Arturo Baltar, como por ejemplo su obra titulada Fraile con gato. Pues señoras y señores, hasta aquí este viaje por las obras expuestas en la Galería de Arte Serión en La Coruña con motivo de su exposición de pintura y escultura gallega. Una exposición que estará desde el día 13 de julio hasta el 31 de agosto de este año del 2023. Muchísimas gracias por su atención y me despido hasta el próximo Encuentros en la Galería.